A ver, hay momentos en la historia que de verdad penden de un hilo. Decisiones que en un solo instante pueden cambiarlo absolutamente todo. Hoy vamos a meternos de lleno en una de esas historias, la de un hombre cuya decisión nos salvó del abismo y cuyo nombre, increíblemente, permaneció en secreto durante 40 años. Venga, pues vamos a sumergirnos en esto. Y nunca mejor dicho, nos vamos a octubre de 1962, al momento más tenso de la crisis de los misiles de Cuba. El mundo entero está conteniendo la respiración, al borde de la guerra nuclear. Pero el escenario de nuestra historia no está ni en la Casa Blanca ni en el Kremlin. No, está en las profundidades del océano, a bordo de un submarino soviético, el B-59. Si tuviéramos que describir con una sola palabra el ambiente dentro de ese submarino, sería esta: caos. Así, en mayúsculas. Un caos absoluto, físico y mental, que lo estaba devorando todo. Poneos en situación. El aire acondicionado roto, la temperatura por encima de los 40 grados, una auténtica sauna. Llevaban días completamente aislados, sin una sola palabra de Moscú. Y para rematar, los destructores de Estados Unidos que los tenían rodeados estaban lanzando cargas de profundidad. A ver, la idea era forzarlos a subir a la superficie, pero para la tripulación del B-59, cada explosión sonaba como el primer disparo de la Tercera Guerra Mundial. Era una olla a presión en toda regla. Y claro, en el centro de esa olla a presión, con los nervios a flor de piel y el juicio totalmente nublado, se tuvo que tomar una decisión que nos puso a todos, sin que nadie lo supiera, al borde del precipicio. Y aquí está la clave de todo: la mentalidad del capitán. Valentín Savitsky, reventado por el calor, por el estrés, llega a una conclusión que es terrible, pero que desde su perspectiva aislada tiene toda la lógica del mundo. Si nos están atacando, es porque la guerra ya ha empezado. Un momento. Para entender lo que pasa justo después tenemos que hacer una pequeña pausa y ver qué le ocurre a nuestra mente en situaciones así, de estrés extremo. Es lo que se llama psicología bajo fuego. Y esto lo explica perfectamente. Hay una cosa que se llama la ley de Yerkes-Dodson, que suena muy técnico, pero es fácil de entender. Nos dice que un poco de presión viene bien, nos ayuda a estar alerta y a rendir mejor. Pero, claro, lo que vivían en el B-59 no era un poco de presión. Estaban muy por encima de ese punto óptimo. Estaban en la zona donde la capacidad de pensar con claridad sencillamente se hace añicos. Los psicólogos expertos en esto lo tienen clarísimo. Cuando se desata el caos, pensar con lucidez es casi una misión imposible. Por eso es tan importante la preparación, tener esquemas mentales. Pero ¿qué pasa cuando la realidad supera por completo cualquier escenario que te hubieras podido imaginar? Entonces, el punto crucial es cómo no perder el norte, pues en estrategia militar usan una cosa llamada el bucle ODA. Es un ciclo constante de observar, orientar, decidir y actuar. Es, por así decirlo, una brújula mental para poder navegar en medio de la niebla de la guerra y evitar que el pánico se haga con el control. Pero bueno, basta de teoría, volvamos al submarino, porque el destino del mundo no dependía de un modelo teórico, sino de lo que pasara entre tres hombres atrapados en el caos más absoluto. Es que el submarino B-59 llevaba un arma con el poder de cambiar la historia, un torpedo nuclear con una potencia parecida a la bomba de Hiroshima. Pero su protocolo de lanzamiento era especial. A diferencia de otros submarinos soviéticos, aquí se necesitaba el sí unánime de 3 oficiales. Y esa tercera llave, ese voto decisivo, la tenía un tal Vasily Arkhipov. Y aquí en pantalla vemos el choque de trenes. Por un lado, el capitán Savitsky, convencido de que la guerra es un hecho, ordena preparar el torpedo nuclear. El oficial político le da la razón. Los dos están reaccionando al caos del momento. Pero Arkhipov, a pesar del calor, de las explosiones, del miedo, mantiene la calma. Y se atreve a cuestionar la orden. Este es el momento cumbre, el punto de inflexión. La historia del mundo, literalmente, pivota sobre una sola palabra, sobre la negativa de un solo hombre. Arkhipov dijo no. Pero ojo, su no fue un simple acto de rebeldía, fue un acto de reorientación. Fue aplicar ese bucle ODA del que hablábamos en el momento más crítico que se pueda imaginar. Obligó a sus superiores a parar en seco y a reevaluarlo todo. Les dijo: ¿y si las explosiones no son un ataque, sino una señal? Su argumento era tan simple como demoledor. No se podía empezar una guerra nuclear sin tener una orden directa y verificada. Punto. La pregunta da un vértigo que no veas. Si Arkhipov se hubiera venido abajo con la presión, si hubiera dicho que sí, el B-59 habría lanzado su torpedo. La flota americana habría respondido al instante, y la famosa doctrina de la destrucción mutua asegurada se habría puesto en marcha. Estuvimos a un solo sí del apocalipsis. Y bien, ¿qué pasó después de ese momento de lucidez y valentía increíble? ¿Qué fue del hombre que nos salvó a todos? Y aquí viene la parte más alucinante de toda la historia: que nadie se enteró de nada. El incidente se clasificó como alto secreto.
Arhipov siguió con su carrera, se retiró con honores, pero siempre en silencio. Murió en 1998, y el mundo no tenía ni la más remota idea de quién era ni de la deuda que teníamos con él. No fue hasta el año 2002, 40 años después, que su historia por fin salió a la luz. Su legado nos recuerda algo que es fundamental. La historia no solo la escriben los grandes líderes en despachos y en cumbres internacionales. A veces, los momentos más decisivos de todos ocurren en la oscuridad, en silencio, gracias al temple de personas cuyas acciones heroicas nunca llegan a los libros de historia. Y esto nos deja con una última reflexión, ¿no? Siempre celebramos las victorias, los grandes logros, pero ¿y las catástrofes que nunca llegaron a ocurrir? ¿Cuántos otros momentos Arkhipov habrán pasado a lo largo de la historia, evitados por la calma de un héroe silencioso del que jamás sabremos nada?